invitada. Es un gusto iniciar nuestra segunda web conferencia del curso Psicología de los Grupos. Hoy contamos con la participación de una invitada experta. Le damos la bienvenida que nos acompañe en este espacio. Para nosotros como curso y como país es muy importante contar con una invitada como usted. Hoy entonces estamos en nuestra segunda vuelta del curso Psicología de Grupos, en la temática y la manipulación mediática. Continuamos con el por favor. La anterior, sí, sí, gracias. Para que continuamos. Esa mi propuesta. Sí, señor. No, la conexión está un poco complicada. La anterior, mi profe Lorena, qué pena contigo. Es. Bueno, pues damos la bienvenida a nuestra día de hoy a la docente Amanda García, psicóloga, maestra en psicología clínica de la Universidad Andrés Bello, Chile, y máster en cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos de la Universidad Cádiz de España. Actualmente, doctorada en psicología social y educativa en la Universidad de Granada. Su trayectoria académica incluye investigación en memoria colectiva, migraciones, bienestar, ideología y desigualdad social. Cuenta con experiencia docente universitaria y publicaciones científicas y presentaciones en congresos internacionales. Doctora Amanda Garrido Leiva, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a este gran encuentro. Muchas gracias por aceptar tu participación en esta segunda vuelta del curso. Le damos la más grande bienvenida. Muchas gracias, Lina. Se escucha muy mal. No sé si me estaba dando inicio a que yo hablara porque no he logrado escuchar el final. Sí, te estaba hablando, no sé si todos están escuchando o están escuchando bien. Que mi profe, como hay algo como de fondo que no nos dejó escuchar muy bien su presentación. Mi profe Lorena, agradezco entonces si puedes hacer la presentación y yo pongo aquí silencio porque no sé qué está sucediendo. Permíteme, por favor. Claro que sí. Muy buenas tardes, doctora Amanda. Gracias por acompañarnos en este espacio. Quien les saluda, pues Lorena Valeta, soy docente del curso de Psicología de los Grupos. Y bueno, para los estudiantes que se encuentran en la sala, agradecerles también por su participación. Como le decía nuestra directora Lina, hoy nos acompaña la doctora Amanda Garrido Leiva, es psicóloga, magíster en psicología clínica y máster en cultura de paz, conflicto, educación y derechos humanos, actualmente doctora en psicología social y educación en la Universidad de Granada. Su trayectoria académica incluye investigación en memoria colectiva, migraciones, bienestar, ideología y desigualdad social. Cuenta con experiencia docente universitaria, publicaciones científicas y presentaciones en congresos internacionales. Doctora Amanda, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Este espacio es de usted. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Un gusto estar aquí en este espacio y poder hablar de cosas y temas tan importantes como es este que habéis propuesto. Así que muchas gracias. Lo siento si tengo cara de cansada, verdaderamente lo estoy. Aquí ya son las 9:30 de la noche,
pero igualmente vamos a, a hacerlo, si puede ser dinámico, no sé qué tan participativo pueden ser los chicos y chicas, ¿no? En formato online. Sí, son participativos, doctora, sí son participativos. Perfecto, genial. Entonces, ¿queréis que empiece? ¿Queréis añadir algo más? ¿Cómo lo prefieren? No, el espacio es de usted, así que puede compartir, ya tiene rol para que usted pueda compartir su presentación. Vale, estupendo. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir aquí el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, señora, sí. Vale. Lo único malo de esto es que yo no os veo a vosotros. Es lo que no me gusta de esto, porque ¿hay alguna opción de que os pueda ver mientras hago la clase? O si usted gusta, yo le puedo presentar para que usted pueda ir Sí, viendo a los estudiantes. sí, estaría bien. Porque así Perfecto, me sí, señora. gusta poder interactuar y si algunos se motivan para encender la camarita, pueden poner esa poca luz, pero sería ideal para poder verles interactuar. Y si no, bueno, seguimos así hasta que algunos se vaya motivando en encender la cámara. Vale. Eh, esa no es la primera, ¿no? Ahí. Vale, pues entonces comenzamos. Buen día a todos y todas. De nuevo, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio. Es un tema que me interesa bastante y creo que es muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos relacionados a las noticias, a los medios de comunicación. Así que bueno, aquí también comparto mi correo en caso de que hayan dudas, preguntas, me queráis preguntar cosas, cualquiera, puede escribirme. Entonces, ya podemos pasar a la siguiente. Iba a darle yo al botón, pero no tengo el control. Bueno, aquí un poco en forma de iniciativa, si no quieren encender la cámara ni usar el micro, a lo mejor pueden escribir, porque la idea era un poco preguntar si se reconocen las imágenes que están ahí en pantalla, ¿no? Y eso nos pasa a la segunda diapositiva, o la tercera, si puede ser, por favor. Entonces, un poco con empezar con algo que solía hacer Ignacio Martín Baró en la forma en cómo estudiaba y hacía pedagogía, que era hacer preguntas de las personas que quería escuchar los relatos para entender lo que estaba pasando. Entonces, en este caso, el saber si conocen estas redes sociales, saber si se usan, ¿no? Si hacéis uso de estas redes sociales, también saber si veis noticias sobre el mundo, sobre vuestro país en las redes sociales y también saber si son confiables para vosotros, ¿vale? Que si confiáis en lo que vais aprendiendo o en lo que vais teniendo de transmisión. Entonces, la idea es que podáis escribirlo, si lo veis más adelante, pero que reflexionemos un poco en qué tanto uso le damos y qué tan conscientes somos de cómo la usamos. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, entonces, como veo que todavía no hay mucha participación, la idea es que hubiera sido participativa del comienzo. Voy a comenzar la parte como un poquito más teórica, que tiene que ver con de lo que vemos en las redes a lo que realmente pensamos, ¿no? Y poder entender que todo lo que vemos va a ir construyendo la realidad y esto va a construir significados, ¿no? Es decir, las opiniones que tenemos las formamos nosotros o nosotras o vienen dadas por todo lo que consumimos, ¿no? Porque en las redes sociales no solamente vemos a los amigos, a la amiga, sino que vemos publicidad, vemos también campañas, vemos ideología. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces aquí, esta era la introducción para poder presentar lo que era un poco el pensamiento de Ignacio Martín Baró. No sé si lo conocéis, fue un jesuita español que es relacionado a la psicología social, la liberación de los pueblos. Y actualmente su teoría tiene relevancia porque él sostenía que los medios construyen realidades
y que está mediatizado ideológicamente, ¿no? Y actualmente tenemos estos algoritmos con los cuales funcionan las redes sociales y que eso también se va dando de acuerdo a nuestras preferencias, ¿no? Nuestros intereses políticos, nuestras inclinaciones respecto a lo que nos gusta o no nos gusta. Entonces, eso es lo que hace que el algoritmo se fije y empiece a como repetirlo más, ¿no? Empieza a haber una inclinación hacia eso. Entonces, esto un poco nos lleva a la pregunta de, ¿opino, las opiniones que tengo son desde mi conciencia crítica o repito lo que me muestran? Y la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, se va conformando así un ficticio sentido común, engañoso y alienador, pábulo para el mantenimiento de las estructuras de explotación. Entonces, es una cita de Martín Baró y pábulo significa que da alimento, que da sustento, que ideología, que son sistemas de creencias, lo que van haciendo es usar creencias que permitan que el mundo siga funcionando como funciona. No sé si voy bien hasta el momento, voy muy rápido, se va entendiendo. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Cualquier cosa me Bien, sí, decís. señora. Vale, estupendo. Muchas gracias. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí entonces, bueno, en la anterior había una foto de un espejo que reflejaba, que era básicamente un poco esta metáfora de decir que lo que opinamos es el reflejo de lo que consumimos, ¿no? O sea, las opiniones que tenemos muchas veces es reflejo de lo que consumimos a nivel de información, a nivel de creencias, etcétera. Entonces, básicamente es un poco como se puede ejemplificar de que eso que se está devolviendo básicamente es nuestro o no es nuestro, porque si estamos repitiendo y no nos damos ese espacio para hacer una reflexión crítica de qué es verdaderamente mío o no y de qué viene de afuera, pues eso puede hacer que sigamos repitiendo discursos que hacen que el sistema se siga manteniendo como se mantiene. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, esto nos lleva a la ideología, que es la ideologización del sentido común, que yo no sé si sabéis el tema de lo que es la ideología, pero la definimos como sistemas de creencias que sirven para poder entender y representar el mundo en el cual vivimos. Estos sistemas de creencias están conformados por muchas variables, como el contexto en el cual estamos, la educación que tenemos, el lugar en el cual nacemos. Entonces, esos sistemas de creencias se van construyendo y se van amoldando. Hay una teoría que se llama la teoría de justificación de sistemas, específicamente de la psicología social, que lo que hace es estudiar cómo hay creencias que lo que hacen es justificar el sistema. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la creencia de la meritocracia. Iba a preguntar si sabéis lo que es la meritocracia, pero como no hay mucha participación, voy a explicarla brevemente, ¿no? Que tiene que ver cuando se obtienen recompensas por mérito y por esfuerzo. Entonces, básicamente es este discurso de si te esfuerzas lo suficiente lo vas a lograr. Este discurso verdaderamente tiene una parte que es real, que hay que despertarse, trabajar y hacer esfuerzo y que funciona y que el sistema funciona de una manera meritocrática. Pero también es verdad, y no sé, ahí me gustaría también saber lo que piensan, esto también depende mucho de muchas variables que no manejamos, ¿no? Por ejemplo, es diferente nacer en un territorio, nacer en otro. Y dependiendo de si naces en un territorio o en otro, dependiendo de el estatus socioeconómico que tengan tus padres, tus progenitores y un montón de cosas, eso va a marcar una diferencia, ¿no? En el cómo vas a poder lograr cosas, ¿no? Si tenemos una persona que viene de una familia con mucha herencia, con mucho poder adquisitivo económico y alguien que no tiene, el punto de partida es diferente, ¿no? Entonces, el esfuerzo ya pasa a ser algo subjetivo y pasa también a ser una romantización que se puede traducir como esta romantización de la sobreexplotación, ¿no? Entonces, la meritocracia existe, aunque es verdad que tenemos que ser conscientes de que no todo es mérito, ¿no? Que también existe mucha injusticia de cómo se asocian ciertos méritos sin haber esfuerzo, ¿no? Y solamente por tener apellido o por tener una posición importante de poder. Entonces, eso es un poco
Un ejemplo de cómo se entiende esta teoría de justificación de sistemas, también está, por ejemplo, el darwinismo social, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que tiene que ver con Darwin y la teoría de evolución de las especies, que diría que es el pensamiento de pensar que el orden jerárquico que tenemos, esto de que unos tengan más poder que otros, es algo natural. Que como somos mamíferos, estamos en el reino animal, esto es natural. Entonces, ahí nosotros vemos que efectivamente somos el reino mamífero y animal, pero que la creación de las clases sociales jerárquicas es algo simbólico, es algo construido, ¿no? Y que así como se ha construido, se pueden construir otras cosas. Que podamos vivir día a día, ¿no? No sé si conocéis el término de disonancia cognitiva, pero básicamente significa que si hay cosas que no entiendo, trato de entenderlas para poder vivir. Entonces, si por ejemplo yo veo que hay injusticia en el mundo, pero también me afecta esa injusticia, porque veo que no es justa, porque veo que hace mal, porque siento compasión, me entristece, se me ha ido un poco el hilo. Me pasa eso a veces. Es que estaba lo último. ¿Quién está atento? Estaba en... A ver, que lo voy a tomar. De por qué existe o por qué sirve la teoría de justificación del sistema, ¿no? Para disminuir los sesgos perceptivos y que nosotros podamos, en el fondo, justificar de por qué el mundo funciona así. Y eso nos lleva al punto de decir el sistema o el mundo funciona así, no podemos hacer nada, ¿no? Que es como la desesperanza aprendida. Justamente todas estas creencias, que son sentido común, porque se asocian a una realidad que funciona así y normalmente no se cuestiona. Eso es básicamente lo que Martín Baró decía que ocurría con la dominación de las masas. Repetimos estas ideas, estos sistemas de creencias, que lo que hacen es justificar que el sistema siga funcionando. No sé si me he podido explicar o no, o se ha podido entender, o le puedo dar otras vueltas. Si tenéis preguntas, también la podéis hacer en mitad de la presentación sin problema. Entonces, los medios de comunicación básicamente podemos decir que no son neutrales y es algo que Martín Baró postulaba en sus estudios y hablaba sobre eso, de cómo básicamente lo que nosotros leemos muchas veces corresponde a intereses, ¿no? Y cuando hablamos de intereses de económico y político, ¿no? Y la geopolítica que va un poco de la mano, un poco no bastante. Entonces, se habla de cómo esto se reproduce, que va alimentando a este poder y entonces, traducido al contexto de hoy en día, podría verse como actualmente en las redes sociales tenemos mucha información, nos llega información de lo que pasa en todas partes del mundo y muchas veces no tenemos contexto, que eso es algo también de lo que habla Ignacio Martín Baró, que es muy importante. Cuando quiero entender o representar algo, importa mucho el contexto, ¿no? Si, por ejemplo, yo leo una noticia, tal vez que ocurre en Colombia, desde un periódico directo desde Colombia, o lo leo desde aquí, desde España o desde otro país, a lo mejor la misma noticia se puede ver diferente, ¿no? Y eso implica un poco también a los intereses que pueden haber respecto a ciertos temas. Lo mismo que está pasando actualmente a nivel político, ¿no? Con Trump y con todos los presidentes que se están haciendo notar mucho en las redes sociales, ¿no? Transmitiendo diferentes tipos de mensajes, y también lo vemos por parte de las redes sociales con los influencers, ¿no? Que también transmiten una ideología, también transmiten sistemas de creencias, una forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Ahora sí puede ser la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué ocurre? Del yo al nosotros, ¿cómo se crean los bandos? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Porque al final es algo importante y tiene consecuencias que cada vez las vemos y las comprobamos más a nivel de investigación en psicología social, que es fase 1, creación de bandos, y fase 2, conflicto entre bandos. Si nos vemos las investigaciones más recientes que están habiendo sobre redes sociales y ya más recientemente sobre inteligencia artificial, se habla de que refuerzan el pensamiento grupal. Significa que hay un in-group y un out-group. Significa que hay un endogrupo y un exogrupo. O sea, yo me identifico con un grupo, con una identidad parecida, me siento parte de ese grupo
y al mismo tiempo que me siento parte de un grupo, veo al otro grupo como enemigo. ¿Y esto qué hace? Genera conflictos. Me gustaría dar más ejemplos de lo que ocurre en este sentido a nivel de identidad social con vuestro contexto en Colombia, pero la verdad que estoy un poco desconectada tanto de Latinoamérica, antes vivía en Chile. Pero no sé si me quieren indicar algo como para poder usarlo de ejemplo o uso un ejemplo que se adapte aquí a España o a Europa. ¿Cómo lo prefieren? Invitamos a nuestros estudiantes a participar, Jorge, Andrea, a Lady, saludar y de pronto en base a las lecturas propuestas en esta fase, importante pues contribuyamos también en el apoyo a nuestra invitada de esta tarde. Entonces, Sí, yo sé que puede ser difícil porque yo igual cuando yo estaba estudiando psicología y me decían de participar, a mí no me gustaba, tengo que ser sincera. Sobre todo lo primero que decía, todo es que la firme que tenemos que hacer grupo y romper el hielo y al principio era un poco gracia, pero la verdad que es algo bueno. No hay respuesta ni buena ni mala, me interesa mucho saber lo que piensan al respecto y que podamos compartir en conjunto, así que yo muy feliz si alguien quiere participar. traer en referencia también la actividad que hicieron en fase 2, que viene muy de la mano con lo que nos viene preguntando la doctora Amanda en este momento. Tengan en cuenta esa encuesta, esos resultados cuantitativos y esas de pronto problemáticas psicosociales que analizaron allí en esta asociación. Entonces, importante. ¿Y qué será? No tendrán ganas, tienen vergüenza, ¿qué puede ser? Levanto la mano, Andrea, te ¿vale? escuchamos. Claro que sí, Andrea, te escuchamos. Hola Andrea, tienes mi micrófono Cerrado el apagado. micrófono. Sí. Qué pena, es verdad. Mucho gusto. Gracias, doctora, por la oportunidad. Y bueno, respecto a lo que decían las profesoras de las encuestas que habíamos realizado, por ejemplo, lo que yo identifiqué respecto a estas fases que menciona la doctora, que es la creación de grupos, es que definitivamente en los grupos, al haber un líder, básicamente se silencia de alguna manera las voces de algunos integrantes y en mis encuestas fue muy notorio eso. Entonces es como lo que el líder diga y listo, eso es. No hay como un yo te escucho. Bueno, ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias Andrea por hablar y aportar. ¿La profe quería decir algo? Igual, ¿No? agradecer. Sí, no sé si tienes alguna pregunta, duda o algo más que quisieras decir. Es interesante lo que hablas sobre este estudio y también si me queréis hacer preguntas sobre vuestro estudio relacionado a esta materia, me las pueden hacer. Realmente no tengo ninguna duda, sino que quería hacer como el aporte respecto a la creación de bandos de la fase 1 que usted estaba mencionando. Perfecto. Me alegro entonces que lo que yo esté pasando tiene relación mucha con lo que están viendo, ¿no? Entonces, efectivamente, esta creación de bandos, que también lo que dice la compañera Andrea, que es cuando se crean los bandos y empiezan los conflictos, y lo que ella mencionaba respecto a los líderes, suele ocurrir eso, ¿no? De que hay un líder que, valga la lidera el grupo a base de sistemas de creencias, ¿no? ¿Cómo vemos esto en un ejemplo así muy extremo?
por ejemplo, en las sectas. Las sectas son grupos que se conforman y hay un sistema ideológico muy, muy rígido, ¿no? Y que se identifica todo el grupo y que puede lograr que todo el grupo piense de una forma muy similar, ¿no? Y hacer pues acciones colectivas, es decir, lograr que muchas personas hagan exactamente lo mismo en un mismo momento no es tan fácil. La psicología social nos dice que eso ocurre, pero que no es tan fácil. Y justamente, por ejemplo, en esto que hablo específicamente de la secta ocurre esto, ¿no? Hay un sistema de creencias muy rígido con un líder muy autoritario donde se instaura. Entonces, desde ese extremo podemos ver cómo esto puede ir decantando en otros grupos que no tienen un perfil tan extremo, pero que sí igualmente cumple con estas características. Y aquí ya no identificación con nacionalidad, ¿no? Actualmente vemos conflictos bélicos, la identificación de religiones que chocan entre sí, son dos grupos que se identifican con una religión que justifica en el fondo que tengan que ir tras otra, ¿no? Y eso también pasa pues, a nivel de naciones, actualmente también lo vemos, los conflictos bélicos, ¿no? Por ser de determinado país, ir en contra de otro país. Entonces vemos cómo esto va ocurriendo porque básicamente nos conformamos en grupos, ¿no? En sistemas, diferentes tipos de sistemas. Entonces esto justamente lo que hace es que la pertenencia que tenemos a los grupos va a moldear nuestras emociones y va a moldear también los juicios morales. ¿Qué implicancia tiene esto? Mucho. No sé si conocéis el experimento de Milgram. Si no lo conocéis o queréis saber más, hay una película que se llama El experimento de Milgram y que es un experimento es un experimento in situ, que no voy a hablar sobre el contexto, pero todo lo que involucra a nivel de después ética, de investigación y demás. Pero los resultados de ese estudio lo que indican es que un 80% de la población más o menos representativa, en caso de que viera una persona con poder, dirigiendo un mandato, hay muchas posibilidades de que esa persona lo haga, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a una persona con una bata blanca, muchas veces inconscientemente asociamos a esa persona que tiene poder, entonces si nos dice algo, nosotros lo vamos a tomar como una verdad incuestionable, ¿no? Entonces, eso justamente en el experimento lo que se muestra es que las personas se les incentivaba que hicieran algo que no querían hacer, pero se les incentivaba que lo hicieran. Había muchos que se negaban, pero finalmente había muchos que cedían aunque no querían hacerlo, ¿no? Esto a propósito estos experimentos se hacen también a propósito de lo que ocurre en el Holocausto y cómo esa situación social provoca diferentes estudios para poder entender el movimiento de las masas, ¿no? Y como existe un movimiento esconde la creencia, ¿no? Entonces, el miedo, la ira, el orgullo son emociones colectivas que ocurren y sobre todo cuando hay escalada de tensión que decimos es cuando ocurre la violencia, ¿no? Ya desde la violencia física hasta ya la violencia simbólica. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el grupo se convierte en donde el individuo se reconoce, pero también donde se dice quién es el enemigo. Entonces, nuestra identidad, que básicamente es una identidad que es múltiple en el sentido de que la conformamos de diferentes piezas, tenemos una identidad más personal, entre comillas, aunque de la psicología social se habla de que no existe personal sin social, ¿no? Entonces que verdaderamente convergen estas identidades. Ahora, una forma que tenemos de crear una identidad es diferenciándonos de otra. Entonces, la diferencia no es el problema, ¿no? Un poco en psicología social. El problema ocurre en lo que hacemos con esta diferencia. Cuando hacemos que esta diferencia sea motivo para ver al otro como enemigo, ¿no? Y no potenciar, por ejemplo, en términos nacionales, lo que ocurre con el multiculturalismo. En vez de ver la migración en términos de conflicto, ver en términos enriquecedor, pero es verdad que eso también hoy en día podría ser solamente una clase magistral de lo que está ocurriendo actualmente con las migraciones y los conflictos. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es que es un tema que me gusta, entonces como que puedo seguir hablando. Entonces, la desideologización
es el antídoto para Martín Baró, que sería la tarea del psicólogo social, ¿no? Significa develar los mecanismos por los que la ideología se presenta como sentido común, es decir, por qué nosotros creemos en la meritocracia, por qué creemos en sentido común, como estas frases que se repiten, ¿no? El que es pobre porque quiere. Esa es una palabra que se repite y es transcultural y que da la impresión, ¿no?, de que cuando muchas veces partimos de una desigualdad estructural, lo que mencionaba anteriormente, no es lo mismo nacer en diferentes circunstancias que marcan un punto de partida diferente, ¿no? Y esa diferencia estructural hace que de ahí en adelante todo sea desigual, ¿no? Y que al final estamos en un sistema capitalista que promueve eso, ¿no? Que para que existan ricos tienen que existir pobres. Entonces, implica restituir a los pueblos su experiencia verdadera deformada por el discurso del poder. Esto también, una parte de su pensamiento muy importante tiene que ver con la colonización y cómo esto hace de que hubo un barrido de esa ideología, sistema de creencias previo y se impone un sistema de creencias, ¿no? Y también la importancia, como mencionaba anteriormente, del contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero entender una realidad, no sirve en términos de investigación o psicología social, que es más crítico, pero que yo en parte sí comparto, la necesidad de conocer la realidad que queremos estudiar, ¿no? Porque si no, solamente implica que tengamos que vivir esa realidad y solamente los que vivimos esa realidad en concreto podemos estudiarla, no sé si me estoy explicando. Pero sí es importante que cuando opinamos o queremos saber sobre algo, tratemos de ir a diferentes fuentes y entender esa realidad. Tratar de entenderla, porque vamos a tratar de entenderla bajo unas gafas, ¿no? Todos tenemos gafas. En psicología social hablamos de las gafas del prejuicio, del estereotipo, ¿no? No sé si ya es contenido que habéis estudiado, pero tiene que ver cómo todo, en el fondo, lo que vemos se va moldeando con todo este background de sistemas de creencias. Entonces, en tiempo de redes, equivale a cuestionar quién produce la información y a quién beneficia, y esta deologización, que parece un trabalenguas, no es que se destruyan las creencias, sino que las vuelve conscientes, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que planteaba Moscovici respecto a la nosotros tenemos todos los estereotipos, prejuicios están en la profundidad, y que si queremos verdaderamente ver cómo pensamos y qué pensamos, implica hacer un proceso de cuestionarse las cosas, de querer buscar más allá, de crear estos espacios de conversación, de diálogo, de formular preguntas, ¿no?, y posibles respuestas. La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí entonces es ayudar al pueblo a quitarse la venda de los ojos, a verse con sus propios ojos. ¿Qué significa esto? Empoderar al pueblo, ¿no? Por eso es la psicología de la liberación de los pueblos, es quitar el poder a los poderosos y que los pueblos vuelvan a sentir este empoderamiento como para poder crear desde su propio criterio, ¿no? Y no sea solamente gobernado por lo que dicen los otros que tienen que ser las cosas. ¿Cómo se crea esto? Pues básicamente con educación sobre todo, ¿no? Y aquí un poco la ideología de Paulo Freire, que también tiene mucha relación con Martín Baró, que habla un poco sobre la necesidad de educar pensamiento crítico, de no solo reproducir, sino de cuestionar, pero también hoy en día en que estamos en un mundo de redes sociales donde hay un exceso de opiniones, ¿no? Porque todo el mundo cuestiona a todo el mundo juzga a todo el mundo critica a todo el mundo y todo el mundo es experto desde esa posición. Hay todo un tema sobre eso. También es importante, ¿no? De hasta qué punto, como esto de no tener opinión, cómo nos vamos a los extremos de no tener opinión ahora a opinar sobre todo, ¿no? Y tener la verdad absoluta, y creo y también es lo que dicen las investigaciones, eso es de las cosas más peligrosas. La polarización del pensamiento, la rigidización, el estar consumiendo constantemente información de una determinada manera, eso tiene repercusiones a nivel psicosocial, ¿no? Psicológico, a nivel interno y a nivel externo social. Y la siguiente,
que sería ya el espacio de reflexión y preguntas, si quieren compartir algo. Yo podría seguir hablando, pero la idea es también reflexionar un poquito y saber si se ha entendido. Pues escuchemos, aprovechemos este gran espacio, nuestra gran invitada, los escuchamos para compartir sus reflexiones, análisis, preguntas, todas las preguntas que consideren necesarias. Aprovechemos, apreciados estudiantes, este gran espacio. Bueno, mientras nuestros apreciados estudiantes quieren hacer algunas preguntas, efectivamente, eh, miramos en esta tarde, en esta web conferencia, que los estudiantes que nos acompañan esta tarde de hoy, queríamos como llevaros a esa reflexión sobre nuestro gran autor de curso, que nuestro mayor ponente, pues, nuestro mayor autor, que es Martín Baró, y identificamos con esta web del día de hoy, afianzamos esos conocimientos de cómo él realmente analizó esa manipulación mediática y cómo influyó esta en la construcción del pensamiento crítico, que es lo que también estamos verificando en esta fase, tanto así no solamente en la percepción individual, sino en la percepción colectiva, de la forma como nos lo indica en esta tarde la autora Amanda, en esa percepción colectiva también. Y desde la psicología de los grupos identificamos también cómo puede advertir que estos efectos impactan significativamente, cómo impactan significativamente la identidad y la cohesión grupal. Claro está, pues se resalta la importancia del desarrollo, en tener una conciencia crítica frente a los medios, que es un pilar, como nos explicaba la autora Amanda el día de hoy. Entonces, apreciados estudiantes, que este sea un espacio para debatir, que este sea un espacio para esas reflexiones y contribuir con sus preguntas en esta web. Los escuchamos. Bueno, al parecer no hay preguntas. Doctora Amanda, como te decía al inicio, ¿quién tiene la mano levantadita? ¿Quién quiere hablar? No, que te iba a comentar de que como vosotros conocéis como docente a los alumnos, alumnas, no sé si habrán entendido la clase o a lo mejor les da vergüenza participar o son cosas que pasan porque también pasan con las clases online. Exacto. Como te decía al inicio, nuestra universidad, pues, es a distancia, se abre a la distancia. Sucede eso, pues no todos los docentes, estudiantes que tenemos convocados a estos encuentros puedan participar, pero ellos retoman estas grabaciones, estos encuentros sincrónicos y esas grabaciones en sus tiempos las revisan para complementar sus estudios, sus actividades y demás. Pues de pronto los estudiantes, no sé, ellos siempre son más participativos, prenden sus cámaras, pero bueno, el día de hoy no lo hicieron. Amanda, de verdad, estamos inmensamente agradecidos. No sé si tengas dudas, preguntas tú hacia nosotros, pero nuevamente estamos agradecidos por tu tiempo y por esta gran clase del día de hoy sobre la manipulación mediática y pues en ese pensamiento crítico que tanto nuestro gran teórico Martín Baró hacía, pues se diferencia tanto desde el individuo como a nivel grupal, que es lo que estamos ahorita aquí en nuestro curso de psicología de los grupos avanzando. Mil disculpas por todos los problemas del inicio, de conectividad. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación A ti y muchas gracias. sí, espero sobre todo que se haya entendido, ¿no? Y que sirva el material y igual animarles a los que lo vean después que si tienen duda o pregunta me pueden escribir
porque verdaderamente a mí me gusta saber la opinión de los estudiantes, ¿no? Es lo que más me gusta hacer de hacer clase, ¿no? El compartir o tener un feedback de qué piensan o dudas que puedan tener al respecto, pues nada, ahí está mi correo y espero de verdad que les haya gustado la clase. Claro, sí, Amanda, gracias a ti. Muchas gracias también por compartirnos tu correo personal para todos aquellos estudiantes que tengan dudas, preguntas, una vez consulten este gran material. Gracias por tu tiempo que puedas estar atentas a estos mensajes. En verdad, desde Colombia te extendemos la invitación, lo que quieras, necesites también, con mucho gusto, pues gracias a los estudiantes que participaron en este encuentro de la tarde de hoy. En el chat les comparto a ti también, Amanda, pedirte el favor, les comparto el enlace de asistencia para que por favor nos ayuden con el diligenciamiento. Y si no tenemos más dudas, más preguntas de parte de las docentes de la red de curso también, pues damos por finalizar el encuentro del día de hoy. Muchas gracias a todos y todas por la participación y cobraré la palabra en algún momento cuando vaya a Colombia. He ido en algún momento y lo encuentro precioso y me encanta, así que si voy por Claro que allí, sí, muy bien. claro que sí. Igualmente, si venís por Granada. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Estupendo. entonces, un abrazo a los Un apreciados abrazo, muchos estudiantes, saludos un a todos abrazo y para ti. todas. Que tengáis buenas Es, noches. igualmente, que estés muy Hasta bien, muchas gracias. luego. Hasta luego. Invito Adiós. a los estudiantes y a ti, Amanda, si me puedes con el enlace de asistencia que compartí allí en el chat, Vale, con lo, nosotros lo muy abro importante ahora. también. Muchas gracias. Vale. Un abrazo Muchas para todos. gracias. Igual. Que Hasta estés muy luego. bien. Hasta luego. Bueno, agradecer a todos sus participaciones y esperamos que este recurso pues les sirva para el desarrollo de sus actividades en lo que queda del curso de psicología de los grupos. Una feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Feliz tarde, profe, muchas gracias. Muy chévere. Y refuerza todo lo que ustedes nos comparten. De verdad, gracias por el espacio con la doctora y pues poder verlas a ustedes y conocerlas. Muchas gracias. A ti, Andrea, por tu participación. Estuviste activa más que tus compañeros, pero bueno, esperemos que después ellos se animen en otras web a participar, que eso se trata, aprovechar al máximo los invitados que Pues yo no tenía me reafirma, al contrario, lo que ya hemos leído. Entonces, dudas en general no tenía, por eso pues no participé más. no, pero es perfecto. De antemano nuevamente Bueno, les pido pues todos los inconvenientes al principio, pero bueno, pues ya tuvimos allí el apoyo de la profe Lorena. Una feliz tarde para todos. tarde, hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde.
Y así, y nos hemos perdido. Yo dije, esta semana te lo vas a perder, y no.